Grabar. Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Hola, Richie. En nuestro siguiente TS. Entonces, ¿cuáles son los puntos que creen ustedes más relevantes para discutir dentro de este caso, como consultores de esta gran asesora? Nos piden definir estrategias sugeridas a recursos humanos para abordar el tema de la vuelta al trabajo presencial. Eso entiendo, ¿cierto? Sí mismo. Contexto Al post trabajo pandemia. presencial y, según yo, al trabajo híbrido también. Porque al final, dado el contexto de la pandemia, se entiende que se transformó un poco con la concepción del trabajo y ya deja de considerarse un trabajo 100% presencial, sino que ahora los trabajos, da lo mismo si es que es necesario o no, puede constar con la opción de ser online o híbrido, da la facilidad que te aporta esta metodología de trabajo. Entonces, claro, deberíamos discutir las estrategias que deberían recursos humanos trabajar para que tanto presencial, online o híbrido, la organización pueda llevarlo de la mejor Y forma. junto con eso, como antecedente, lo que dijo Javi, sumar también de que estamos hablando de una gran empresa del retail. Entonces, para también pensemos en eso, ponerlo como antecedente para focalizarnos en cómo las formas que trabaja una empresa retail y ver cómo podemos generar esta estrategia acorde al rubro. Digamos. Perfecto. Dale, Tommy. Teniendo en cuenta lo que mencionaron la Javi y el Andrés, yo discutiría inicialmente la misma presuposición que hizo la Javi, como si estamos trabajando o asesorando como a una gran empresa del holding del retail, en el contexto de la post-pandemia, estamos de acuerdo inicialmente con que exista el trabajo presencial y el trabajo remoto, en el contexto como de un holding del retail, como que eso puede tener en cuenta supermercado, multitienda, como qué cargos deberían estar en la casa, qué cargos deberían estar de manera remota, quizás eso es como algo que podríamos discutir inicialmente, que es bien como base para la situación. Perfecto. Javi, Dale, ¿te iba a dale, decir dale. algo? No, primero vamos a la Javi, si te la mano levantada, por eso. Bueno, ahí yo también encuentro un punto importante, esto de, con todo lo que ha pasado de la pandemia, finalmente ha habido como un incremento en muchas empresas, lo digo por conocimiento de amigos secundarios, que ha habido mucha sobrecarga laboral, porque las personas, claro, como los líderes de repente piensan que por estar en la casa tienen más tiempo, cosa que no es así, porque en la casa las personas tienen su vida. Entonces quizá ahí podemos tocar el tema de la doble presencia, que los líderes en las organizaciones con esta vuelta al trabajo tengan presente ese concepto, que no se les sobrecargue por estar presencial o por estar híbrido, como que no se deje de lado eso, y como los riesgos que puede como sobrellevar este tema, como para ponerlo así como énfasis. Claro. Yo justo quería tocar también ese tema, como ver qué temas se trataron en el tema de la pandemia, como para ver qué acciones o métodos vamos o se van a como conservar, ya sea como justo el tema del trabajo-familia, el tema de la flexibilidad laboral, el tema de, bueno, teletrabajo, que es como en el que uno al tiro piensa, y ver como qué medidas y cómo lo vamos a abordar en el retail, porque no todos van a poder hacer teletrabajo, ya que el retail, entonces se necesita gente trabajando, entonces ver como qué como aspectos de que se mantuvieron en pandemia, transportarlo ahora a este modelo ya híbrido, post pandemia. Perfecto. ¿Puedo decir algo? Que sumando a lo que tú dijiste, Javi, sobre la sobrecarga laboral, dado que era muy difícil medir el trabajo que uno realizaba de forma online, ya que no es algo físico que uno puede ver o constar. Según el caso en que pudimos leer, hablaban algunos escritores sobre la opción la metodología de mejorar
las nuevas estructuras organizacionales, que podríamos utilizarlas para que las empresas consideraran transformar la forma en la cual exigir un trabajo de forma online, porque como tú bien dijiste, la sobrecarga puede llevar a baja satisfacción laboral, bajo desempeño y por lo tanto malas repercusiones tanto para la persona como para la empresa. Entonces quizás podríamos enfocarnos para solucionar ese problema que tú abarcaste, hablar sobre las nuevas estructuras organizacionales que podrían basarse en estructurar bien las metas, los objetivos y al final los horarios de los trabajadores. Sí, No sé quién. Bueno, justo con respecto a lo que está diciendo la Javi, me parece súper importante que para también poder abordar estas temáticas se establezcan, por ejemplo, equipos de toma de decisiones de emergencia, para también así poder establecer una estrategia como un plan de emergencia en el cual se garantice qué personas toman las decisiones de forma rápida y acertada. Yo quería, como uniendo un poco lo que dices tú, Richie, y lo que tú dices, Javi, quizás crear como reuniones con los líderes y quizás rediseñar los puestos de trabajo en horario, bueno, que sea un poquito más amigable con esto del trabajo en sí, la familia, lo que hablan, no me acuerdo bien quién. Quizás podríamos como proponer eso a los líderes y rediseñar los puestos. dale tú, Vi. Sí, no, que más que nada, como recopilando lo que han ido comentando, encuentro que es bastante valioso y que está como bien articulado en relación al caso. Entonces, hasta ahora tendríamos tres estrategias, si es que no me equivoco, de intervención en recursos humanos. Una sería, ¿no es cierto?, la aplicación, porque por lo que veo, por lo que puedo inferir, estamos todos de acuerdo en que debería existir el trabajo remoto, según el tipo de cargo que ejecute una persona. Eso es lo que estoy infiriendo de nuestra Claro. conversación. Entonces, una primera estrategia sería la aplicación directa de la posibilidad del trabajo remoto según el tipo de cargo. Teniendo en cuenta eso, la segunda estrategia sería lo que comentaban ambas Javieras, que es la estrategia de reestructuración de los descriptores de cargo, dependiendo de si el trabajo es presencial o si es remoto. Y si es remoto, que se especifique de mejor manera el horario y las tareas y funciones debido a que el trabajo está en la casa. Esa sería una segunda estrategia. Y después estaría la tercera estrategia, que es la que mencionaba Richie, que era el de hacer un equipo de contingencia, como en relación a cualquier tipo de emergencia en el contexto de trabajo, sea de carácter presencial o remoto, en el holding como completo del retail. Entonces, tenemos esas tres cosas, si es que entiendo bien. Teniendo eso en cuenta, encuentro súper interesante y un punto muy valioso para el tema, lo que mencionaban de la doble presencia. Lo mencionó la Javi y luego Alfred. Encuentro que es un tema muy clave para esta situación. Entonces, ¿qué podemos hacer, ya que planteamos estas otras tres estrategias, en relación a la doble presencia? Como ¿qué estrategia podríamos hacer en el retail que sea capaz de enfrentar el tema de la doble presencia en el contexto de trabajo debido al mundo como híbrido? ¿Y la doble presencia, a qué te refieres exactamente? No sé, Javi, si tú quieres decirlo o lo digo yo. Es lo mismo, pero es como más o menos el conflicto que se genera de no poder lograr como el equilibrio entre el trabajo y la familia, como cuando se mezclan, como que se lleva lo que pasa como más en lo doméstico de la persona, se lleva al trabajo y viceversa. Ya, perfecto. ¿Sí? Como no sé, por ejemplo, Exactamente eso. Alfredo. dale, Alfred. Ya que justo me recordaba lo que nos dijeron en clase, el tema esto de que los líderes, ya que estamos como dándole como harto espacio a los líderes, el tema de que los líderes respeten mucho el tema de los horarios y el tema de los mails, porque no sé si fue la clase de ayer o antes de ayer, que decía esto de registrar bien el tema de a qué hora se mandan los mails, que no simplemente lo programen, como para evitar esto de que siguen trabajando más. Entonces, en ese sentido, de haber mucho énfasis en los líderes que realmente no validen el quedarse trabajando más horas. Entonces, eso como primera iniciativa podríamos ir tomándolo como para que
se respete un poco el tema del trabajo-familia. Dale, Tomás. Teniendo en cuenta lo que dice Alfred, también podríamos apuntar entonces a una estrategia de parte de recursos humanos de cambio cultural. Porque si queremos al final que el liderazgo se enfoque como en el bienestar del colaborador, tendríamos que asumir que, ¿no es cierto?, que esta empresa del retail no necesariamente ha hecho eso. Y que la pandemia quizás ha obligado o ha demandado que de una u otra forma la organización se enfoque un poco más en eso, debido al trabajo remoto y al tema que estamos conversando de la doble presencia. Entonces, eso podría ser también como una estrategia de intervención, una transformación cultural en búsqueda del equilibrio como del conflicto trabajo-familia y de la solución de la doble presencia. Dale, Andy. Me voy a ir como con pura tangente quizás, pero en base a lo que estábamos hablando, que igual, por ejemplo, esto va a generar un cambio cultural muy grande, pero no solamente desde el punto de vista interno, sino desde el punto de vista externo, de cómo se ve la empresa del retail. Según los últimos estudios que se han publicado, ¿no es cierto?, el comercio online ha crecido de manera sideral. Entonces ahora lo que va a pasar es que se va a tener que hacer de parte de la organización un traspaso, digamos, del personal, de los colaboradores que estén en los puntos físicos al formato online. Entonces, digamos, apalancando ese proceso de cambio cultural interno que estamos como estrategia teniendo, me parecería súper importante también visibilizar esta necesidad que va a tener la organización para también generar una estrategia junto con ese cambio de cultura para ver cómo vamos a potenciar a la gente, porque ahí obviamente van a tener como decía también Javi recién, hacer como el rediseño de los puestos de trabajo. Entonces ahí se mezclan estas dos cosas de cambio cultural con el rediseño y vamos a tener que generar alguna propuesta nueva para este proceso que se viene, que en el fondo es bien incierto porque es mundial. Javi. Sí, quiero quizás dar una idea a tu intervención, Andy, bueno, lo que hemos dicho todos, que quizás un indicador para nuestras propuestas o para en específico la propuesta de rediseño de trabajo, un indicador puede ser qué tan necesario es el trabajo en equipo presencial a la hora de desarrollar un proyecto o en este caso, como estamos en una empresa de retail, un producto en específico, a ver qué procesos del producto en sí o de la empresa como organización van a necesitar urgentemente una relación humana presente. Entonces, donde veamos que la necesidad es más alta, quizás en esos aspectos y en esas áreas, intervenir diciendo que el trabajo debe ser presencial y debe cumplir con ciertos horarios, objetivos, etc. En cambio, si es que esos procesos o tareas que la empresa tenga que cumplir para desarrollar un producto, etcétera, no signifiquen algo tan humano, presentemente activo como recién mencioné, quizá se puede liberar el acceso online y establecer también las restricciones de horario que ya anteriormente hablamos. Entonces creo que podemos como adoptarlo en nuestra estrategia de forma que sea más eficiente y que impacte realmente. Dale, Alfred. Me gustó mucho esto que habéis dicho del tema como de la necesidad, porque me hizo acordarme como, claro, estamos como suponiendo el tema de que la estrategia del negocio va como a apalancar un poco este modelo híbrido, que claro, suponiendo eso ya está bien, pero también hay que ver el tema de los mismos colaboradores, como ver, como hacer que participen en esto, ver si realmente ellos están de acuerdo en trabajar online, porque como que empezamos a hablar y suponemos que ellos quieren el trabajo híbrido y no necesariamente, no esas, hay que ver el tema de la estrategia, si les favorece que haya un tema online, que ahora sea full online o que sea solo presencial, y ver qué también prefieren los colaboradores. Entonces, como hacer como que todos participen para ver qué es lo mejor para el negocio, sería como interesante ver esas dos perspectivas, como sumado a lo tuyo, así. Tomás. Teniendo en cuenta eso, como tal vez sería relevante como otra estrategia de parte de nosotros como consultores de recursos humanos para el holding del retail, el establecer como una estrategia de intervención diagnóstica, como al final alineado con lo que comentábamos
ustedes tres como para poder identificar, ¿no es cierto?, lo que decías tú, Alfred, como de ya, mi colaborador quiere trabajar de manera remota o presencial, ¿qué impacto tiene eso en particular en el mercado y en la experiencia del cliente? Y al final, por ejemplo, si es que fuera posible, no sé si realmente lo sea, pero si es que fuera posible y toda la gente quisiera trabajar de manera remota, ¿cómo podemos, por ejemplo, reestructurar el retail a nivel físico para que todas las cosas se puedan hacer de manera automatizada, por ejemplo, en una tienda, ¿no es cierto?, en un supermercado? Entonces habría que hacer como, si hay una transformación de ese nivel, como de profundidad, habría que hacer como todo un proceso de diagnóstico, una estrategia de diagnóstico para poder como acaparar toda la información necesaria para ver si hay que ejecutar o no el cambio hacia lo completamente remoto o a la vuelta de lo presencial. Perfecto. ¿Qué más No podemos decir? sé, sorry Javi, discúlpame. No, que ¿Querías decir quizá, algo? no sé, quería preguntarle a ustedes quizá, entonces, ¿en quién se enfocaría en quién se enfocaría más como primero para llevar a cabo todo este proceso, como en los líderes? Quizás generar algún focus group con los líderes, contarles esta situación, quizás generar propuestas entre todos, incluirlos con una comunicación clara y que den todos propuestas, también conociendo cada uno su área, eh, para que sea así un trabajo como colaborativo e integrar a todos y que ellos mismos vayan como viendo qué les conviene como a sus trabajadores de sus áreas. Quizás, yo creo que por ahí podríamos partir, ¿o no? Con los líderes. Sí. Una cosa que yo creo que una buena forma de partir, como decía Tomás, es abrir la conversación a los colaboradores. O sea, primero preguntamos qué es lo que ellos quieren. Porque imagínate nosotros llegáramos con una propuesta como, ok, tú vas a trabajar online, tú vas a trabajar presencial, tú vas a trabajar de forma híbrida. Quizás ellos no quieren eso. Y llegar imponiendo algo podría significar algo malo para la relación colaboradores, digamos, autoridad, o sea, los líderes más altos. Entonces quizás podríamos partir. Uno, preguntar qué quieres, qué quieren, qué se les ve más cómodo o qué se les ve más fácil. Luego, analizar qué es lo que la empresa le puede ser más útil, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, como qué áreas funcionan mejor presencial o qué áreas funcionan mejor online. Y al final unificar estas dos visiones y ver qué podemos obtener de los dos lados al final, tanto de personas individuales como la organización como tal. A ver, aquí creo que iba el Andy y después Richie y después la Andy. Javi. Sí, pero no sé si Richie quiere decir algo, que lo mío puede que esté un poco más también como desligado, no sé. Richie, mejor Gracias, habla tú Andy. primero y luego yo. Bueno, justo con respecto a lo que decía la Javi, que con respecto a cómo las personas se pueden sentir con esta comunicación y cómo la empresa puede también de alguna forma beneficiarse con estos mecanismos en el fondo que la empresa pueda utilizar, como por ejemplo de focus group, o de alguna forma creo que sería muy bueno establecer un mecanismo de comunicación, de información positiva para los empleados, incluso no solamente para los empleados, sino que extrapolarlo para los clientes, para proveedores, y, pero de alguna forma estandarizar una forma, un medio de comunicación fluida con, con estas personas que son los stakeholders claves de la empresa y estandarizarlo, como digo. Especialmente en este momento que es de eh, como complejidad comunicacional por tema pandemia, quizás, eh, creo que es súper clave. Dale, Andy. Sí, yo más que nada lo que iba a decir era, siguiendo la línea de lo que decía la PIU, que me pareció súper importante también el tema del liderazgo, que de hecho en un principio del caso pensé que podía salir, por eso que no lo dije, pero no terminó saliendo, que también en este retorno al trabajo presencial, digamos, post pandemia,
se ha generado, según un estudio, por ejemplo, de acá de la Asociación de Psicólogos de Europa, un aumento muy significativo de la ansiedad y de la inseguridad cuando se retorna físicamente al lugar de trabajo. Más de un 50% de personas ha experimentado eso. Entonces, si lo ligamos con lo que leímos en el caso, ¿no es cierto?, de Esther Sánchez y Silvia Taudin, que claro, pues también dicen lo mismo de que es súper importante que como un espacio de liderazgo se generen estos espacios de confianza y seguridad psicológica. Entonces, igual, por ejemplo, era un punto que me acuerdo ahora porque lo dijo Clapido, que yo creo que también es una estrategia súper importante, que la gente que vuelva a la presencialidad en su ambiente laboral, seamos capaces también de idear las estrategias para darle este espacio seguro y en el fondo la vuelta a la, entre comillas, normalidad, porque obviamente es súper complejo. Tío. Yo quería decir algo rapidito. Quizás podríamos, como para empezar y todo, como lograr desarrollar todo de mejor manera, utilizar un poco lo que vimos en el ramo de cultura y clima organizacional con el caso de Cristal Chile, de la empresa de vidrio. Como primero que todo, hacer un diagnóstico y quizás hacer encuestas de clima y satisfacción de cómo están las personas y lo que quieren ellos para su empresa y ellos mismos individualmente. Quizás nos serviría mucho para poder llevar a cabo todo lo que hemos dicho ahora de mejor manera y enfocado en ellos, obviamente. No sé si alguien quiere hacer como el cierre, Tomás. Sí, o sea, más que nada para comprender cómo, por dónde vamos y para poder hacer el cierre, entonces como tendríamos, ¿no es cierto?, estrategias de intervención diagnóstica para poder levantar la información como en torno a la organización a nivel de mercado y a nivel interno, en torno a las necesidades del tipo como de formato de trabajo, ¿no es cierto?, si es remoto, presencial o híbrido. Tendríamos también el proceso diagnóstico del clima, como decía la Javi, del estado actual del clima de la organización. Tal vez habría que hacer también una medición después de hacer todo el proceso para ver si cambia algo o no. ¿Qué otro tipo de estrategias de intervenciones teníamos para poder ir como estructurándolas? Lo del descriptor de cargo falta y Ya, el tema de, no sé si llamarlo, quizá unas pseudo reuniones con los líderes para ver todo el tema que mencionaba al principio del horario, ya, de como entonces, feedback de todo. Claro. Como perfecto. cuatro cosas. Y el Tendríamos rediseño. diagnóstico, Sorriente, dale. No, y el rediseño de los puestos de trabajo. Eso, pero- Ya, entonces tendríamos diagnóstico, revisión del clima, ¿cómo se llama esto? Estructuración del proceso a través de los líderes, ¿no es cierto? Como sincronizar a los líderes con el proceso. Tal vez habría que hacerlo de esa manera paralela al diagnóstico. Y después tendríamos, ¿no es cierto?, el rediseño de los puestos de trabajo y también lo que plantea Richie de la reestructuración comunicacional de la organización, para que se creen canales de comunicación directo de manera fluida y que las personas puedan como acceder a la información sin mucha problemática debido al tema del uso más como frecuente y constante de las herramientas digitales. Entonces, como ahí tendríamos como toda una línea de intervención. No sé si se le ocurre algo con lo que cerrar toda esa intervención o como algún tipo de final para el conjunto de la estrategia, o si creen que está bien que finalice con el plan de comunicaciones. La medición que dijiste tú, posterior, yo creo Sí. que ahí podría ser como ya la bajada final para ver, como para hacer un diagnóstico de cómo quedó. Estoy de Ya, acuerdo. ya, perfecto. Entonces Claro, haría una eso. medición final de clima y Exacto. después habría que utilizar, ¿no es cierto?, un montón de pruebas, hacer pruebas de métricas sobre un montón de del estado del rendimiento, del bienestar, hacer también evaluaciones cualitativas con test o encuestas para saber cómo está la gente y con eso recopilamos toda la información y ahí tendríamos que revisar el estado de la empresa después del proceso de cambio, que probablemente va a durar bastante años. Y teniendo eso en cuenta, podríamos evaluar el nivel de efectividad que tuvo como el proceso de transformación de la empresa. Sí, Así tal cual. Perfecto. Sí. No, perfecto. Un aplauso. Gracias, Perfecto, chicos, por equipo. reunirse. Muchas gracias. en equipo.